Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén gozando de perfecta salud, que estén con ganas de estudiar, que sigan adelante y que Dios los bendiga. Bueno, en este preciso momento vamos a dar inicio a la clase de seminario. Y vamos a ver en otro indicador, las hipótesis. Como ya todos, bueno, la mayoría ya entregó lo del marco teórico, vamos a ver las hipótesis. Y dice el indicador de logro. Expresa con claridad la definición y características de supuestas hipótesis de una variable. Pero, ¿qué es una hipótesis? Las hipótesis son supuestos o conjeturas de situaciones que generalmente son sujetas a comprobación. Se pueden definir como explicaciones tentativas del fenómeno de investigación, formulado de forma de proposición. Buscan crear relaciones significativas entre las variables mediante la organización de los conocimientos. Bueno, cuando dice ahí que se pueden definir como explicaciones tentativas del fenómeno de investigación formulado de forma de proposiciones. Bueno, las explicaciones tentativas del fenómeno quiere decir que vamos a afirmar o qué, vamos a investigar y lo vamos a hacer en forma de proposiciones. Bueno, las proposiciones son oraciones que vamos a buscar crear las relaciones significativas entre esas variables. Y vamos a ver algunos tipos de hipótesis. Hay varios tipos de hipótesis, pero en esta ocasión vamos a ver las hipótesis de investigación. Y dice que entre los tipos de hipótesis está hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alterna, hipótesis estadística. Pero nos vamos a enfocar más que todo en la hipótesis de investigación, que es la que ustedes están haciendo, según su tema que tomaron desde el principio del año. ¿Y qué son las hipótesis de investigación? Bueno, entre ellas están la hipótesis descriptiva, la hipótesis correlacional, la hipótesis de causalidad, o sea, de causa. La hipótesis descriptiva. ¿Qué es la hipótesis descriptiva? Bueno, esta se caracteriza porque presenta una sola variable. Son simples afirmaciones que pueden comprobar mediante un análisis de una muestra representativa de la problemática de estudio. Bueno, son muestras de esos problemas del estudio que estamos elaborando. Y algunos de los ejemplos son, como dice que la descriptiva se caracteriza porque presenta una sola variable. ¿Y cuál es esa variable? Veamos el ejemplo. Las expectativas del ingreso mensual de los trabajadores de la empresa X oscila entre 1.800 a 2.500 dólares. Son simples afirmaciones y un ejemplo dice, los alumnos de bachillerato general de la sección A tienen mayor estatura que los alumnos de la sección B. Bueno, y como vamos a ver eso, son hipótesis, ¿verdad? Sabemos que los alumnos de la sección A tienen mayor estatura, pero ¿cómo vamos a comprobar eso? Bueno, cuando hagamos todas esas estadísticas. Veamos la hipótesis correlacional. Dice que este tipo de hipótesis se caracteriza porque presentan dos variables. Y un ejemplo de este sería, existe relación entre la motivación y la productividad. Bueno, dice que la inteligencia se asocia con el grado de estudio de las personas. Estamos viendo ahí esos dos tipos de hipótesis. La inteligencia, ¿con qué se asocia? Con el grado de estudio que tengan las personas. El otro ejemplo es la desintegración familiar provoca
¿Qué provoca? El bajo rendimiento académico de los hijos. O puede ser que provoca la desintegración familiar. Puede ser que en vez de bajar el rendimiento, pueda que aumente, así, ¿verdad? Son hipótesis. Sabemos que la desintegración familiar en nuestra vida cotidiana, en la vida real, decimos que un niño se pierde por la desintegración familiar, pero eso son hipótesis. Se dice también que la desintegración familiar provoca también hambre, provoca ¿qué? Alcoholismo, muchas cosas, ¿verdad? Son hipótesis. Pero en este ejemplo que hemos puesto, se dice que la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Usted lo va a asociar con su tema. La hipótesis de causalidad, la causa. Dice que esa causa se caracteriza porque presentan dos cosas. Presenta entre ellos la variable independiente y la variable dependiente. Se probará la relación, la causa y el efecto del problema. La causa del problema y el efecto que da. Y un ejemplo es, la desintegración familiar provoca el qué? La baja autoestima. ¿Cuál es la variable independiente? La desintegración familiar. Y la variable dependiente es la baja estima o el bajo estima que tiene la persona. Otro es, el rendimiento académico influye en la deserción escolar. El rendimiento académico, la variable independiente. ¿En qué influye? En la deserción escolar. Puede ser, ¿verdad? Eso es una dependiente. También puede ser que el rendimiento académico influye en qué. No puede ser solo en la deserción escolar, puede ser en bajos recursos económicos, falta de vivienda, falta de comunicación. Son muchas hipótesis que podemos nosotros encontrar en esta hipótesis de causa. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Usted lo va a acoplar ahí en su tema de investigación. La hipótesis de causalidad dice aquí que la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Dice hipótesis 0. La desintegración familiar no provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Y ustedes ven en la primera, la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Ahí depende también del punto de vista de la persona o de la hipótesis o de la investigación. No sé usted dónde se ha ido a investigar su tema, por ejemplo, si es el estrés. Podríamos decir, el estrés, ¿por qué se provoca? Bueno, puede ser por mucho trabajo, mucho estudio, falta de comida, presión en la casa, presión en la escuela. Ahí depende, ¿verdad? Según el tema. La desintegración familiar no provoca el bajo rendimiento. No provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Lo vamos a acoplar siempre con nuestro tema. Y la desintegración familiar beneficia ¿a quién? El alto rendimiento académico de los hijos. Bueno, son hipótesis, son suposiciones que nosotros estamos estudiando. Dentro de las hipótesis también descriptivas, se dice que estas hipótesis son simples. Estas hipótesis son simples afirmaciones que pueden comprobar mediante un análisis de una muestra representativa de la problemática de estudio. Bueno, esa es una variable. También decimos que las hipótesis de las características de este tipo, tenemos que son simples afirmaciones que se pueden comprobar sin ninguna dificultad. Esa es una de las características de la hipótesis descriptiva, que la podemos afirmar, ¿verdad? Que se dan y se comprueban sin ninguna dificultad.
Por ejemplo, puede ser el estrés en los niños de 15 años. Puede ser también la desintegración familiar en el municipio de Apopa. Puede ser. Son afirmaciones que lo comprobamos sin ninguna dificultad. Y así hay muchos ejemplos. Puede ser también los embarazos precoces, ¿verdad? Embarazo ese es sin ningún problema para identificar y lo podemos investigar. Sabemos que las diferentes zonas de El Salvador, no solo Apopa, sino que El Salvador, las jovencitas, las niñas están más propensas a salir embarazadas. También dice que señalan la presencia de ciertos hechos o fenómenos del objeto de estudio. Por ejemplo, la policía de tránsito no regula la contaminación del transporte público. Señala la presencia de ciertos hechos o fenómenos del objeto de estudio. Hay otro ejemplo. Dice, si su función es solo señalar la existencia de un evento, existe solo señalar un solo acontecimiento o evento. También no permite explicar las causas del fenómeno de estudio. Por ejemplo, el trabajo infantil en el mercado central de la ciudad de San Salvador aumenta más de 10% este año. Otra característica que el valor único que tiene es comprobar la existencia de una característica o cualidad de un grupo social en estudio. Ahí, por ejemplo, puede ser que de cada 100 jóvenes que viven en las zonas marginales de la ciudad de San Salvador, 20 de ellos logran estudiar en la Universidad Nacional. Así está la característica número 6. Para su comprobación, basta saber si la variable estudiada es significativo en la población objeto de estudio mediante sus indicadores. La variable estudiada la podemos ver que en las ventas informales del Centro Histórico de San Salvador se han incrementado en forma significativa en este año. Como podemos ver, en las hipótesis descriptivas son las más fáciles porque son afirmaciones que se pueden comprobar sin ninguna dificultad. O puede ser también que cuando nosotros vamos a ¿qué? El bajo rendimiento escolar, perdón, el bajo rendimiento de los niños de primer grado de X institución, ¿se debe a qué? Puede ser a la alimentación muy baja que tiene, puede ser a la presión de estudio, puede ser al maltrato, puede ser a la violencia, bueno, ahí hay muchas. Entonces, en todas estas hipótesis tenemos de dónde sacar algún ejemplo. En las hipótesis explicativas que relacionan dos o más variables en términos de dependencia, se dice que este tipo de hipótesis son de relación causal y permiten explicar y predecir con determinados márgenes de error los procesos sociales. Número 1, son de relación causal. Número 2, permite explicar y predecir las causas del fenómeno de estudio con determinados márgenes de error. La número 3, no solo afirma las relaciones, sino que además propone un sentido de entendimiento de ellas, que puede ser completo en un porcentaje significativo, que depende del número de variables que se incluyen. Pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa y de efecto. Número 4, adquieren especial importancia en el campo de la investigación social. Número 5, si un fenómeno en estudio es susceptible de explicarse y predecirse, podrá ser susceptible de controlarse si la variable independiente, causa, varía
Habrá un cambio en la variable dependiente, de acuerdo con la forma señalada por la hipótesis. Bueno, aquí en este caso podemos poner un ejemplo que ya lo vimos ahí anteriormente, que dice que cuando mayor es el grado de irresponsabilidad en los integrantes de las familias, tanto mayor será años más tarde el índice de desintegración familiar. Bueno, en estas hipótesis también se dice que es un sistema de hipótesis, la vamos a ver, yo les voy a mandar también unas fotografías donde ustedes